Ok, la sesión anterior estuvimos revisando aquella parte de cómo se establecían las preferencias de el consumidor y de el productor. Y mencionaba, o les mencionaba más bien la sesión anterior, que el consumidor o el grupo de consumidores, entendiendo que esta teoría establece que de la forma en la cual se comporta un consumidor, es muy probable que se comporten el resto de los consumidores que existen en esa economía en general o en ese mercado en general, pues decíamos que ellos iban a tomar decisiones de acuerdo al precio unitario que tuvieran los bienes y o servicios que estuvieran demandando. Entendemos en el lado del consumidor que obviamente mientras el precio unitario de ese bien o servicio vaya disminuyendo, pues entonces el consumidor estará más dispuesto a adquirir una cantidad mayor de ese mismo bien, de ese mismo producto, ¿no? Decíamos que por ejemplo, a la mejor en el caso de las playeras, que si una persona necesitaba ir a comprar una playera, y era de mucha urgencia, incluso esta persona iba a tener, ¿cómo decirlo? La motivación incluso de pagar un precio muchísimo más alto del precio del mercado de esa playera. Obviamente, pues no lo va a hacer, pero su intención, en el caso de que la playera costara 100 pesos, pues su intención sería, dada esa necesidad tan apremiante que tiene, sería incluso de pagar el doble, ¿no? En este ejemplo teórico. Y incluso al ver que la playera le resulta más barata de lo que él estuviera dispuesto a pagar, pues observa qué otras posibilidades tiene. Entonces, digamos que si el precio, en vez de ser de 100, a lo mejor ya bajara a 95 pesos, pues esta persona estaría no dispuesta a comprar una playera, sino a lo mejor comprar dos, ¿no? Y hasta qué punto él estaría dispuesto a estar comprando ese mismo bien, pues justamente hasta el punto donde él dijera, ok, ya por una playera extra, yo no estaría dispuesto a pagar ese precio de mercado, que en el ejemplo que teníamos, si no mal recuerdo, era, por ejemplo, de 70, ¿no? Él decía, bueno, ya por una sexta playera, yo estaría dispuesto a pagar 70 pesos, pero si la playera, por esa sexta playera, tú me estás cobrando 80 pesos, a mí ya no me conviene, entonces yo ya dejo de comprarla. Por el lado del productor, bueno, pues el productor también va a estar produciendo estos bienes y servicios. Aquí hago la aclaración, cuando hable de bienes, podemos hablar de un bien o de un servicio de manera indistinta, ¿sale? Entonces, vamos a decir que este productor eh, produce tal bien y él va a decir, bueno, ¿cuál es el precio de mercado? ¿A cómo se está vendiendo ese bien? Ah, no, pues el precio está muy bajito, a lo mejor en el caso de las playeras. Pues una playera se está vendiendo a lo mejor en 50 pesos y él diría, no, pues por vender 50, pues a lo mejor nada más estaría motivado a vender una playera, pero si el precio a lo mejor se incrementa a 60, ah, bueno, pues ahí sí estaría dispuesto a vender incluso dos, ¿no? Y así vamos viendo hasta que llega a un punto donde él dice, ok, si el precio llega a este precio máximo, yo estaría dispuesto a vender toda la cantidad posible de playeras que estuviera dentro de mis posibilidades, ¿no? A lo mejor si el precio de la playera fuera de 500 pesos, él estaría dispuesto a vender 20 playeras, que es el máximo que él puede producir. También debemos entender que obviamente hay un límite, no se puede estar produciendo de forma infinita o no, por lo menos en un primer proceso productivo, entendiendo que todas las maquinarias, incluso todo el trabajo de las personas, pues es limitado, ¿no? En el caso
regresando al caso del consumidor, pues también entendemos que el consumidor también no va a estar demandando eternamente el mismo bien. ¿Por qué? Porque a final de cuentas, todos como consumidores poseemos un ingreso y nuestro ingreso está limitado. ¿Qué quiere decir? Que, bueno, por ejemplo, en mi caso, que me dedico ahorita a la docencia, pues yo recibo un sueldo y ese sueldo es ahorita mi única fuente de ingreso. Entonces, yo no puedo hacer compras más allá de ese ingreso o de más allá de mi sueldo, porque pues cómo voy a pagar ese excedente, ¿no? Aunque quisiera, pues no puedo. ¿Por qué? Porque mi sueldo está limitado a ese ingreso. Y así como yo, pues a lo mejor sus papás, sus tutores, ustedes mismos, las personas que trabajan, pues tienen o tenemos un ingreso limitado. Y aquellas personas que no trabajan, de alguna manera también tienen una especie de ingreso limitado que a lo mejor es la mesada que les dan los papás o el domingo o alguna fuente de ingresos que pudieran llegar a tener, ¿no? O en el caso, por ejemplo, de las mamás con los niños chiquitos, a lo mejor a muchos no les dan el famoso domingo, pero cuando los llevan a la tienda les dicen, ok, te voy a comprar un juguete, pero el juguete no puede pasar de 300 pesos, ¿no? Porque es lo que traigo. Y entonces ya el niño tendrá que decidir cuál juguete es el que quiere de acuerdo al presupuesto que le dio su mamá. ¿Por qué? Porque si el niño quiere a lo mejor uno de 1,000 pesos, pues la mamá le dice, no, pues no nos alcanza, vendremos otro día cuando tengamos esos 1,000 pesos. Pero si hoy quieres un juguete, nada más te puedes llevar uno que cueste hasta 300 pesos, ¿no? En este caso. Ok. Eh, Retomando justamente esta parte del consumidor, bueno, pues podemos ir nosotros llevando un registro de la cantidad que va a estar demandando ese consumidor de acuerdo al precio unitario de la mercancía o del bien que esté buscando. Y podemos hacer justamente una tabla como esta que está en pantalla. Aquí tenemos que el precio unitario de un bien es al principio de 40 pesos. O sea, quiere decir que una sola pieza de ese bien, si cuesta 40 pesos, el consumidor solamente estaría dispuesto a comprar 2 unidades. Pero si el precio baja a 35 pesos por unidad, entonces ahí el consumidor estaría dispuesto a comprar 4 y así vamos viendo que conforme baja el precio, aumenta la cantidad que estaría dispuesto a comprar el consumidor. ¿Qué sigue? Bueno, a partir de estos datos, pues simplemente podemos construir lo que se conoce como la curva de demanda. Y pues es una relación, si ustedes recuerdan sus clases donde vieron el plano cartesiano, pues hacemos justamente lo mismo, ¿no? Cuando el precio esté en 40, el comprador está dispuesto o el consumidor está dispuesto a comprar 2 unidades. Cuando el precio esté en 35, el consumidor estará dispuesto a comprar 4 unidades. Y así vamos viendo que conforme baja el precio, pues entonces el consumidor estará más dispuesto a comprar una cantidad mayor de ese bien, ¿no? De ese mismo bien. Les mencionaba que también a lo mejor a ustedes les pudiera llegar a generar cierta inquietud o cierta duda de por qué se llama curva de demanda si lo que estamos viendo aquí es una línea recta. Les mencionaba también que ya cuando uno aplica esto en la realidad, en general, realmente lo que se grafica es una línea curva, o sea, tiene la misma posición, también es una posición descendente, o sea, empieza como si fuera una pendiente, como si fuera bajando el carrito, conforme hay más cantidad, pues va disminuyendo el precio. Y en el caso ya de un ejercicio real, pues esta línea, pues realmente sí es una línea más curveada, ¿no? No es totalmente recta, pero para cuestiones
didácticas y para que sea más fácil de entender para todas las personas, pues es que nosotros utilizamos obviamente estos ejemplos que tienen justamente esa intención de ser didácticos, no de ser complejos, ¿sí? Para complejidad, bueno, pues ya tendrían que ser economistas y ya hablando de economistas, pues prácticamente que están a punto de terminar la carrera, ¿no? Entonces, esa no es la intención de esta materia. La intención es que ustedes entiendan cómo se van construyendo estas líneas. Ok, ¿hasta aquí alguna duda, algún comentario que tengan? ¿Todo queda claro? Sí, todo bien. Ok, bueno, anteriormente también vimos cómo se creaba la curva de oferta. La curva de oferta, obviamente, que es la que va a usar el productor, pues esa va a tener una posición inversa a la que tiene la curva de demanda. ¿Por qué? Porque el productor, obviamente, lo que siempre va a estar anhelando es que el precio del producto que él hace, que él realiza, pues se incremente. Y lo que lo va a motivar a estar produciendo cada vez más es justamente ese incremento en el precio. Por lo tanto, también la curva de oferta en una situación realista también tendría justamente esa forma más circular, no una línea recta como vemos aquí, pero bueno, eso ya se explicó. Y decimos que es una curva ascendente, o sea, nosotros lo vemos pues como si estuviéramos subiendo el cerro, ¿no? La curva cada vez va a ir creciendo más o se va a ir haciendo más para arriba conforme vaya creciendo el precio, o sea, conforme el precio sea más caro, pues obviamente el productor estará dispuesto a estar ofreciendo mayor cantidad de productos. Ok, tampoco tenemos problema con la curva de oferta, con la concepción, pues, o la interpretación. ¿Sí? ¿Queda claro? Sí, profe. Ok, ¿qué sucede? Bueno, pues en el mercado se van a encontrar consumidores y productores. Obviamente cada quien va a luchar, por decirlo de alguna manera, o a pelear por su propio beneficio. ¿Qué quiere decir? Que bueno, pues entonces justamente en el mercado ambos van a estar tratando de negociar y ¿qué sucede? Que si nosotros hacemos una gráfica donde ponemos la curva de oferta y la curva de demanda que iría hacia abajo, llegará a un punto donde ambas líneas se crucen. Y justamente ese punto donde se cruzan oferta y demanda es lo que se conoce como el punto de equilibrio. Es aquel punto donde compradores y donde vendedores o donde consumidores y productores van a encontrar un equilibrio, van a decir, bueno, en este punto ni tú ni yo ganamos, los dos tenemos beneficios que nos convienen y ninguno tiene, digamos que ningún tipo de fuerza mayor que el otro, ¿sí? Es donde se equiparan nuestras fuerzas y es el punto donde nosotros vamos a negociar, digamos que vamos a estar contentos, ¿no? Obviamente, siempre va a estar sucediendo eso, siempre que se pueda, van a tratar obviamente de pelear el consumidor que baje el precio y el productor que aumente, pero digamos que ese es el punto justo donde encuentran, donde está la tregua, donde se encuentra la paz, ¿no? Si lo queremos ver de alguna forma. Entendemos entonces que el punto de equilibrio eh, va a ser justamente donde la oferta y la demanda van a ser iguales. O sea, donde el productor va a tener la seguridad de que todo lo que ofrezca, todos los productos que ofrezca a ese precio de mercado, se los van a demandar los consumidores.
¿Qué quiere decir? Que entonces justamente en ese punto no se va a quedar ningún consumidor con ganas de tener ese bien y no poderlo tener, y él como productor también va a tener la seguridad de que todos los productos que hizo los van a comprar, o sea, no se van a quedar productos en el anaquel, ¿sí? Eso quiere decir que entonces la oferta sea justamente igual a la demanda. En este ejemplo, lo que les mencionaba, si nosotros graficamos ambas líneas, la línea de demanda y la línea de oferta, ambos coinciden en que, por ejemplo, del lado del consumidor, el consumidor estaría dispuesto a comprar 8 productos a un precio de 25 pesos cada uno. Y por el lado del productor, el productor estaría dispuesto a vender 8 productos también al precio de 25 pesos, de 25 dólares, de 25, lo que ustedes quieran llamarle. ¿Sí? En ese momento, todos los consumidores que están dispuestos a comprar 8 productos a 25 pesos van a encontrar ese producto. Y todos los productores que estén dispuestos a vender su producto a 25 pesos van a lograr encontrar quien se los compre. ¿Sí? ¿Queda claro este punto? ¿O no? Sí. Sí. Está claro, profe. Ok. Aquí algo importante. ¿Qué sucede? Por ejemplo, vamos a suponer que el precio fuera de 20. Si el precio fuera de 20, si seguimos esta línea gris clarita, lo que vamos a encontrar es que si el precio fuera de 20, el productor estaría dispuesto solamente a producir 6 productos, pero el consumidor estaría dispuesto a comprarle 10 de esos productos. ¿Qué sucede? En esta situación, que no encontramos un punto de equilibrio, esto se conoce como escasez. ¿Por qué es escasez? Porque el consumidor estaría dispuesto a comprar 10 y solamente va a haber 6 productos. Quiere decir que van a faltar 4 o hay escasez de 4 productos para que el consumidor esté totalmente satisfecho. ¿Sí? O acá abajo se pone la cosa peor, ¿no? Si el precio fuera de 15, el productor solo está dispuesto a producir 4, pero el consumidor está dispuesto a comprarle 12. Entonces la escasez es más grande. Aquí quiere decir que entonces la escasez es de 8 productos. ¿Por qué? Porque serían justamente 12 menos 4, 12 que se demandan contra 4 que solamente hay en el mercado. Y bueno, no se diga con el precio de 10, ¿no? En el precio de 10 solamente hay 2 productos y hay 14, se están demandando 14 productos. Aquí, bueno, pues ya tendríamos un problema muy grande de escasez. ¿Y qué sucede del otro lado? Del otro lado tenemos lo que se podría considerar como una sobreproducción. ¿Por qué? Porque si el precio fuera de 30, solamente el consumidor estaría dispuesto a comprarle 6, pero el productor habría producido 10. Quiere decir entonces que al productor se le van a quedar ahí en el anaquel 4 productos. E imagínense si esos productos son productos, por ejemplo, perecederos, como comida. Imagínense que es un productor de pasteles y que se queden 4 pasteles en el anaquel, pues resultan pérdidas muy fuertes para el productor. Y lo mismo sucede, ¿no? Si el precio está en 35, pues solo le demandarían 4 y el productor habría hecho 12. Entonces también ahí el problema es para el productor, ¿sale? Por lo tanto, el óptimo es que tanto el productor como el consumidor bueno, existieran solamente 8 productos para que el consumidor pudiera comprar todos esos
y el productor pudiera producirlos. Obviamente, esto a un precio de 25 pesos. ¿Sale? ¿Alguna duda con el punto de equilibrio? ¿Queda claro? ¿Queda claro cuándo hay escasez y cuándo es sobreproducción? Profe, Mándeme. sobreproducción es la de arriba, ¿verdad? Sobreproducción es arriba del punto de equilibrio. Gracias. De nada. Y escasez es debajo del punto de equilibrio. Entendemos que solamente hay un punto de equilibrio. Cualquier otro punto estaríamos o en escasez, aunque fuera poquititita, o en sobreproducción, aunque fuera poquititita también, ¿no? O sea, quiere decir, por ejemplo, ya un caso muy extremo, que el precio fuera a lo mejor de 25.50, pues ya no están en equilibrio, ya habría un poco de sobreproducción, porque el precio está más alto de lo que el consumidor está dispuesto a comprar. ¿Sale? ¿Alguna duda, algún comentario con esto? ¿Todo claro? Podemos Profe, estar eso fue tranquilos. también parte de lo que pasó en el crack, ¿no? La sobreproducción, ¿Lo que pasó en qué, perdón? que eso de la sobreproducción también fue parte de lo que provocó el crack, ¿no? En el 29. Ah, ok, sí, en el 29 hubo una situación más o menos de este caso, donde efectivamente la gente no estaba comprando los productos que se estaban haciendo y cada vez había más productos en los anaqueles y menos personas que lo compraran, que lo consumieran. Aunque bueno, eso ustedes lo van a ver en el siguiente semestre, que es ya cuando se ve el keynesianismo, ¿sí? Que eso, bueno, ya es todavía más avanzado, pero para eso hay que entenderle primero a esto, ¿no? No hay que complicarnos tanto, pero sí, sí, contestando tu pregunta, sí hubo un problema de sobreproducción en el 29. ¿Vale? ¿Alguna otra duda, algún Gracias. comentario? ¿Todo claro? Sí, profe. Ok. Profe, Mándeme. Ok, creo que no. Eh, ok, entonces, así como ocurrió este punto de equilibrio en este ejemplo que teníamos nosotros de las playeras, la teoría nos dice que a final de cuentas eso va a ocurrir en todos los mercados que existan dentro de una economía. ¿A qué se refiere que a todos los mercados? Pues entendemos que cada bien y cada servicio, el que sea, está en esta situación. O sea, hay un mercado, por ejemplo, de camas, hay un mercado de playeras, hay un mercado de televisiones, hay un mercado de automóviles, hay un mercado de todo lo que se pueda vender, tiene su propio mercado. Y en cada uno de esos mercados entendemos que ocurre justamente este tipo de situaciones, donde consumidores luchan contra productores en tratar de obtener ese punto de equilibrio. Y a final de cuentas, nos dice la teoría, lo encuentran. Llega un momento donde encuentran ese punto de equilibrio y en ese momento ocurre el precio de mercado. ¿Sí? En ese momento ya decimos, ok, ya el precio al que se debe de vender una tele es en tanto, el precio al que se debe vender una playera es en tanto, el precio al que se debe vender es tanto, 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 tanto. ¿Sale? Esa situación nos dice entonces que nos va a llevar a un equilibrio general de la economía. O sea, ya cuando todos los mercados encontraron su punto de equilibrio, independientemente del que estemos hablando, hablamos justamente entonces de un equilibrio general. Y eso va a decir que entonces en todos los mercados, todo lo que se ofrece se va a demandar. O sea, no va a haber ningún producto que se quede en anaquel, ni va a haber ninguna persona que se quede con ganas de comprar el producto y no poderlo comprar, siempre y cuando obviamente tenga los ingresos. Eso hay que tomarlo en cuenta. ¿Por qué? Porque a lo mejor yo quiero tener un avión, pero no tengo el ingreso para comprar un avión. Entonces,
Si dentro de mi presupuesto estuviera comprar un avión y yo quisiera comprarlo, pero no hubiera avión para mí, ahí estaríamos en un problema de escasez. Pero si yo aspiro a tener algo y no tengo el ingreso, entonces eso no se considera, ¿sale? Hay que tomar eso muy en cuenta. Ok, en esta situación entonces de equilibrio general, encontramos lo que el término que de aquí en adelante ustedes van a empezar a oír cada vez más. Y ese concepto se conoce como el pleno empleo. ¿Por qué? El pleno empleo quiere decir entonces que todo lo que se puede producir y se puede demandar, se va a producir y se va a demandar. Y quiere decir entonces que todos los recursos que se requieren para producir van a estar ocupados. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, el productor, como va a saber hasta dónde debe de producir, pues entonces va a tratar ya de mantener esa capacidad de producción. Él va a decir, ok, yo nada más voy a poder producir hasta 8 porque ese es el precio de mercado. Entonces yo a partir de esto planearé en mantener esa producción de 8 productos o de 800 o de 8000, dependiendo del mercado del que se trate. ¿Qué sucede y qué es válido? Bueno, también es cierto que conforme van pasando los años, pues la gente va creciendo, ¿no? Entonces, entenderíamos que a lo mejor el productor también tiene esa visualización de que creció la población, va a crecer la demanda de esos productos, pero ya va a empezar a producir solamente para satisfacer esos pequeños incrementos en la demanda que él ya está planeando. Si hace eso, entendemos entonces que bajo esta teoría no existe lo que se conoce como capacidad ociosa de los recursos. ¿Qué es esa capacidad ociosa? En el caso, bueno, la forma más fácil de ejemplificarlo es justamente con las máquinas. Vamos a entender una fábrica tradicional que produce, ahora que les gustan, es que ya, creo que ya hartos con los zapatos y con las playeras. No sé, ¿qué se les ocurre? ¿Cuál bien se les ocurre que se pueda producir en una fábrica normal? ¿Un automóvil? ¿O una tele? ¿Mandé? Ok, es que se corta. Bueno, vamos a decir el automóvil, ¿no? Es que, discúlpame, no te escuché. Vamos a decir un automóvil. ¿Qué quiere decir? Que entonces las máquinas que se necesiten para producir la cantidad de automóviles que ya sabe el productor que debe de vender, pues todas esas máquinas van a estar trabajando obviamente al 100% o muy cercanos al 100%. ¿Sí? Van a trabajar lo que tengan que trabajar bueno, también considerándolo, tampoco van a estar trabajando las máquinas a marchas forzadas, ¿no? O sea, si él dijo, yo voy a producir solo 8 automóviles, bueno, pues va a considerar tener las máquinas que le permitan producir esos 8 automóviles, pero hasta cierto punto resultaría un tanto ilógico o un tanto irracional que un productor de automóviles dijera, ok, yo necesito producir 8, pero voy a comprar 2 máquinas más para producir 16. ¿Por qué? Pues porque sabe que solamente necesita producir 8, ¿sale? A lo mejor comprar otra máquina si ve que otro competidor, otro productor que también produce automóviles se retira. Entonces ahí dice, bueno, ya se retiró y este estaba produciendo 6, ok, pues voy a tratarme de acaparar justamente de esos 6 que el otro estaba produciendo y ya sé que no va a producir, pero nada más producir por producir no es, no resulta conveniente para un productor si tomamos en cuenta que tanto productores como consumidores son racionales, porque eso es lo que nos decía la teoría al principio, ¿no?
que el consumidor como el productor actúan de manera racional. Entonces, por eso no hay capacidad ociosa de los recursos. ¿Sí? Y tenemos pleno empleo. ¿Sí queda claro o no queda claro? Eso sí, profe. Ok. Ok, algo importante con esto del pleno empleo y la capacidad ociosa. Eso lo entendemos o lo podemos entender fácilmente si lo vemos desde el lado de las máquinas, pero también a partir de este mismo concepto se considera entonces que las personas que se encuentran eh, desempleadas se encontrarían desempleadas solamente por dos razones. La primera, por una situación eh, voluntaria, y la segunda, por una situación que se le llama friccional o de transición. ¿Qué quiere decir? Una persona que está desempleada voluntariamente es aquella persona que va, por ejemplo, un obrero, va a buscar trabajo y en la empresa a la que va, le dicen, bueno, pues aquí a los obreros les pagamos el salario mínimo, es el salario de mercado, es lo que dice la ley que te tengo yo que pagar, ¿sale? Y ese salario mínimo, digo, ahorita no estoy muy actualizado, pero está más o menos en unos 110 pesos, ¿no? Ok, yo te estaría pagando 110 pesos por, por trabajar aquí. Y tú como obrero decidirías, o en este caso el obrero, decidiría si le conviene contratarse por 110 pesos o no. Si le conviene, bueno, pues tiene empleo. Y si no, entonces él voluntariamente estaría aceptando estar en desempleo. ¿Por qué? Porque no le es conveniente el sueldo que le están ofreciendo. A lo mejor si el salario mínimo sube, bueno, pues ya otra vez se acercará y se podrá emplear, ¿sí? Y así como el obrero, bueno, pues entendemos que también podría ser el caso a lo mejor de un profesor o de un programador, del que sea, ¿no? O sea, cuando vas a buscar trabajo y te dicen, el sueldo es este, es el sueldo de mercado o el precio del mercado que te tengo que pagar por tu trabajo, ya tú decides si lo aceptas o no. Si no lo aceptas, entonces eres desempleado de forma voluntaria, porque no te satisface. Ese es el desempleo voluntario. El otro desempleo, el desempleo friccional, es el que ocurre cuando una persona, por ejemplo, va a buscar un nuevo empleo. Digamos que una persona está trabajando a lo mejor como cajera de Walmart y decide ya no estar en Walmart porque ya no le gusta o se cambió de residencia, la razón que sea, y renuncia a Walmart y decide tratar de buscar empleo a lo mejor en Soriana o en Comercial Mexicana o en alguna otra tienda o incluso en otro trabajo. Esa persona se encuentra desempleada porque está buscando un nuevo empleo que le satisfaga de mejor manera o que le sea más óptimo, ¿sale? Eso es desempleo friccional o también ocurre cuando las empresas, por la razón que sea, cierran o despiden personal y a las personas las liquidan. Esas personas que quedaron liquidadas porque la empresa cerró o porque ya no necesitó de sus servicios, también se consideran personas desempleadas friccionales. ¿Por qué? Porque están buscando conseguir un empleo y en lo que lo encuentran, se encuentran justamente en esa transición, que de acuerdo con la teoría, una persona que se encuentra en esa situación debe de encontrar empleo a los 3 meses. Por eso las liquidaciones en México
parten a partir de los 3 meses. Generalmente las personas cuando las liquidan, conforme a la ley, con lo que empieza la liquidación es justamente con esos 3 meses de sueldo, porque es lo que suponemos que tardaría una persona en encontrar un nuevo empleo. ¿Sale? Esos son los dos únicos casos que existen de desempleo en esta teoría para las personas, para el caso de las personas. ¿Queda alguna duda? ¿Queda algún comentario? Todo bien. Todo bien. Ok, entonces, si las personas están desempleadas porque quieren o porque están buscando trabajo, pues entonces se considera que la economía está funcionando en pleno empleo. O sea, está funcionando al 100% y los mercados se encuentran equilibrados. Todo lo que se produce se demanda y no se queda nada en aparadores ni se queda nadie con ganas de adquirir el bien. Ok. ¿Alguna duda, algún comentario que tengan antes de finalizar este tema? ¿Todo claro? Bueno, voy entonces a suspender grabación.